Llegamos al cuarto propósito de esta campaña. Hemos trabajado durante estas semanas el propósito de la adoración. Tú tienes ese propósito al haber nacido, adorar a tu Creador. 2, hemos trabajado con un segundo propósito: naciste para vivir en la familia de Dios. Qué bonito estar juntos en armonía. ¿Te sientes bien que yo sea tu hermano? Digan la verdad, ¿se sienten bien? Yo sé que sí, yo sé que sí. Nos sentimos bien que seamos familia de Dios, porque tú eres mi hermano del alma y tú eres mi hermana del alma, porque somos hijos de Dios. Trabajamos con el tercer propósito, y es conocer a Jesús, ser como Jesús, a imagen y semejanza. Una tremenda enseñanza que recibimos hoy, hace 8 días, a imagen y semejanza. Y hoy vamos a trabajar con un cuarto propósito. Alguien dijo que servir trae felicidad, y eso es el propósito: servir. Naciste para servir. Creo que el máximo exponente del servicio justamente es nuestro Señor Jesús, porque Jesús dijo una vez, Él dijo esto en Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre, en el cual creemos como nuestro Salvador, vino para servir y no para que le sirvieran. Fíjense eso. Dios, estando allá en el cielo, se hizo hombre, Emmanuel, Jesucristo, Dios con nosotros. Y no vino en carrozas, no le pusieron tapete. Me acuerdo de Gaddafi en Libia, que siempre que iba a otro país llevaba sus guardaespaldas, sus chefs, sus alfombras, su propio avión, etcétera, y buscaba que le rindieran pleitesía y que le sirvieran. Un mortal que después murió humillado porque lo sacaron de un alcantarillado. Pero tu Dios, Jesús, vino para servir, y sirvió a los pobres, a los enfermos, a las viudas, a los niños, a los hambrientos. Lavó los pies, caminó muchos kilómetros para servir. Si Él es nuestro exponente, nuestro referente, hay suficiente motivación. Aplaudo cuando las personas reconocen, y hay que hacerlo, a Sor Teresa de Calcuta. Muy bien, como una gran servidora. Me sorprende cuando colocan de referente a Gandhi. Muy bien, gran hombre. Me sorprende cuando la gente habla del Dalai Lama. Sí, un hombre de valores, pero nunca pueden colocarse en el mismo nivel de nuestro amado Dios, el Señor Jesús, porque Él está por encima de toda persona. Él nos demostró cómo ser un buen servidor y debe ser nuestro máximo referente. Él dijo otra cosa extraordinaria. Jesús, siendo Él nuestro referente, nos invitó a cómo ser grandes en esta tierra. Él dijo una vez en Juan 12:26: el que quiere ser el más importante de todos, el que quiere ser el mayor, debe ser el servidor de los demás. Esa filosofía no encaja en esta era de la posverdad, del posmodernismo, ahora lo que llaman la posdemocracia. No encaja, porque hoy es grande una persona cuando les sirven, pero en la cultura del reino, en la mentalidad del reino, se nos enseña que el que es más importante es aquel que sirve a Dios y a sus semejantes. También el Señor dijo acerca del servicio, primero, que Él es un referente.
Segundo, que hay una orden. El que quiere ser más importante, sirva. Pero hay una recompensa extraordinaria. Cuando el Señor Jesús manifestó en Marcos 9:35, entonces llamó a los 12. ¿Recuerdan de los 12? El grupo amigable del Señor: Pedro, Juan, Santiago, Zebedeo. Los llamó, hijo de Zebedeo. Los llamó y les dijo así. Les dijo así: quien quiera seguirme debe servirme. Quien quiera seguirme debe servirme. Y donde yo esté, allá en el cielo, allí también estará mi servidor. Ya de hecho es un privilegio que un día estemos en el cielo, en esas calles de oro, en esas mansiones y jardines extraordinarios que relata la Biblia que es el cielo. Ya es un privilegio. Pero la palabra dice también algo más: que aquel que sirve al Señor porque le sigue, también mi Padre lo honrará. A lo mejor no será aquí en la tierra, pero con toda seguridad lo mucho o lo poco será reconocido allá en el reino de los cielos. Porque Jesús lo dijo, no lo dijo un apóstol. Jesús dijo: el que me sigue me sirve, y el que me sirve donde yo esté, allí también estará, y donde estén conmigo, allí mi Padre lo honrará. Y cierro con un episodio histórico que me inspira, que tal vez usted lo ha leído y está relatado en las Sagradas Escrituras. Se trata de esa gesta militar de Josué, sucesor del gran Moisés. Quiso conquistar la tierra de Israel, y de hecho nace la nación de Israel por causa de esa conquista de Josué. Y Josué, cuando ella está terminando sus 8 batallas que relata el libro de Josué, dice en uno de los capítulos de su libro, capítulo 24, algo que debe ser como el eslogan de todos nosotros: unos por realidad y otros por fe. Por realidad porque lo estamos viviendo, por fe porque quizás algunos de ustedes no lo estén viviendo con su esposo o sus hijos, pero por fe podemos decirlo. Lo mismo que Josué. ¿Sabe lo que dijo Josué? Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Y cuántos pueden decirlo en esta mañana? ¿Por realidad o por fe? Por realidad porque ya están sirviendo en sus casas, sus apartamentos, con sus trabajos, sus talentos, sus profesiones. Y por fe porque alguno puede decir: mis hijos no conocen a Dios, mi esposo, mi esposa no conoce a Dios. Pero por fe podemos decir: algún día mi casa y yo, todos juntos, serviremos al Señor. ¿Alguien lo puede declarar por fe en esta mañana en el nombre de Jesús? Para que se cumpla esto, sea honrada nuestra familia, estemos en lugares de importancia pero dados por Dios, y sea una señal de que seguimos a Jesús. Quiero en esta mañana plantear algunas verdades con respecto al servicio. Esto a manera de motivación, lo que acabo de decir, pero tres verdades en este tiempo que me queda. Y quiero que quede allá en su corazón estas 3 verdades. Estas las expresó un seguidor del Señor Jesús llamado Pedro, el apóstol Pedro. Pedro dijo en la primera carta, capítulo 4, versículo número 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno, mire esta verdad, cada uno de ustedes, eso se refiere a ustedes, ha recibido de ¿quién? Una capacidad especial. Luego, ¿qué dice? Úsela ¿cómo? ¿Cómo? Bien. ¿Para quién? Para el servicio de los demás.
El versículo que sigue, el 11, ¿qué dice? Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. O sea que no todos saben hablar bien. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, ¿qué debe hacer? Que Dios le ha dado para hacerlo. El versículo que sigue, el 12, por favor. De este modo, todo lo que ustedes hagan, mire el propósito. ¿Cuál es el propósito? Servirá, ¿para qué? Para que los demás alaben ¿a quién? A Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Eso que dijo Pedro, que tiene conexión con lo que dijo el Señor Jesús, y fue lo que acabé de mencionarles, y lo que dijo Josué, me permite considerar tres verdades. La primera, importante, la primera gran verdad es que Dios te ha concedido habilidades. Dije, Dios te ha concedido habilidades. Habilidades naturales y habilidades sobrenaturales. Las naturales, el pedagogo dijo que por el perfil usando el latín se puede describir así, que hay algunos que son homus estéticos, lo dije ahora, el arquitecto, el escultor, el pintor, el decorador. Homus economicus, inteligencia comercial y financiera. Homus políticos, el que tiene esa capacidad de liderar. No la concepción que tenemos de políticos, sino el que sabe servir a un pueblo, el que sabe ser líder de una comunidad. Presidentes de acción comunal, presidentes o participantes de las juntas de acción comunal o de estas juntas civiles que hay en las diferentes localidades, y los que hacen política pero de la buena. Homus místicos, pues son aquellos que tienen ese conocimiento del ser. Ahora no me quiero desgastar en la descripción de esas habilidades naturales, porque hay muchas. Lo único que puedo decir es que hay una alteridad en nosotros, que significa lo siguiente: que todos somos iguales pero distintos. Iguales en dignidad pero distintos en habilidad. Por eso nadie puede sentirse acomplejado acá, porque todos servimos para algo. Algunos tienen una inteligencia kinestésica espectacular. Hay que ver a nuestra atleta ganadora del diamante por tantos, ya 2 años, 3 años. Y este año la mera, como dirían en México, la campeona mundial de atletismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Katherine Ibargüen. Uno no le puede medir a Katherine Ibargüen. ¿Sabe qué es el problema? Mucha gente quiere ser como Katherine Ibargüen, o como James Rodríguez, o como el cantante más famoso Marcos Witt, por ejemplo. No, creo que aquí se aplica perfectamente aquel adagio muy popular pero con mucha sabiduría, y es este. No es profundo pero tiene significado. Zapatero, a tus zapatos. Haga cada uno lo que le corresponde hacer. Vuelve a ese texto porque me parece bonito. Dice: Dios le ha dado a cada uno capacidades. Versículo 10, por favor. Dios es el que le ha dado a cada uno una capacidad. Ahora viene la segunda reflexión. La segunda reflexión es que si Dios nos ha dado capacidades o habilidades, Dios nos ha concedido diversidad de habilidades. Eso lo dice el texto. Dios nos ha concedido diversidad de habilidades. Vuelvan al texto, combinen así texto y enunciado. ¿Qué dice el texto? Que Dios nos dio habilidades y que debemos usarla para los demás, y describe en el versículo 11 ejemplos. No es que sean las únicas. Esto es como un elemento paradigmático lo que aparece en este texto. Es decir,
No solo porque mencione estas 3 o 4 cosas es lo único que podemos hacer. Obviamente, obviamente. Usted podría decir, pues sí, ¿no? Está diciendo el que sabe hablar, el que sabe dirigir, el que sabe hacer cualquier cosa, ayudar, hágalo para los demás. Pero ¿qué me muestra? Que en el pueblo de Dios todos tenemos algo para hacer. Unos de mayor visibilidad, otros de menor visibilidad, pero todo sirve para algo. Tanto que usó una analogía el apóstol Pablo cuando dice que somos como el cuerpo, y que en el cuerpo hay muchos miembros, hay muchas funciones, pero todas son importantes. Por ejemplo, ¿qué tal estas cejas? Algunas se las quitan, las eliminan. Pero ¿cómo Dios se inventó este arco con estas cejas tan bonitas para que no te caiga sudor, polvo y estas pequeñas pestañas que ustedes decoran tan bonito para que puedan controlar el flujo de luz? No son tan visibles, o bueno, sí serán para algunas tan visibles. Digamos, no es tan importante como el corazón aparentemente, pero el corazón como la pestaña, esa pestañita que me cayó una pestaña, esa como el corazón sirven para algo. Por eso todos los que están en este auditorio sirven para algo y tienen que desplegar toda esa capacidad y esa habilidad para honrar a tu Señor, pero también para servir a los demás. Hay diversidad. Y Pablo la explica, Pablo el apóstol, a 2 comunidades. A una de Roma que era oligarca y burguesa. En Romanos 12 dice: si alguno preside, si alguno tiene misericordia, si alguno tiene capacidad de ser generoso, si alguno tiene capacidad de hablar en lenguas, profetizar, de enseñar, hágalo. Y luego Pablo a los corintios, que eran medio místicos, eran todos gnósticos y creían que Dios no se relacionaba con el ser humano, dijo: sí, Dios le da a cada uno habilidades, unos para sanar, otros para profetizar, otros para liderar, otros para hacer cosas sabias. Entonces aquí hay mucha gente importante. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Acomplejarnos y compararnos. Dije acomplejarnos y compararnos, o compararnos y acomplejarnos. No se compare con nadie, sea cada uno como es y haga lo que Dios le mandó a hacer, en su escenario, en su talento, en su tiempo, hacerlo. Entonces va la segunda reflexión y voy con la tercera. Decimos, todos tenemos habilidades. B, todos tenemos diversidad de habilidades. Pero el tercer enunciado es: Dios solicita usar esas habilidades. Ya dijimos, ¿para quién? Para Dios. A veces uno le pone techo en el servicio, así como acá. No, hay que ir más allá. Colocarlo al servicio de Dios. ¿Y de quién más? Son 2 direcciones. ¿Sí se dan cuenta? Dios y quién. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hagámoslo como para quién. Como para el Señor. Toda la gloria es para quién. Para el Señor. Entonces aquí en el texto, enunciado texto bíblico, Pedro está diciendo: de este modo, de este modo todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios. Entonces estos dones, estas habilidades, estos talentos se deben desplegar en el servicio del prójimo. Ahora hay que hacerlo con una altísima calidad. Y de esto uno podría hablar de la trazabilidad en gestión. Dice: si alguno sabe hablar bien, ahí no dice si es mediocre, bien. Todos tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Señores, a mí me han preguntado: ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen los que van a la iglesia? Un día me entrevisté con un guerrillero del M-19, cuando estaban en su apogeo, por allá en los 80s. Y él me dijo: ustedes son extraordinarios en anunciar el amor,
en anunciar verdades que transforman. Pero ustedes carecen de un suficiente esquema y de unas políticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad de forma holística o integral. Dicho de otra manera, ustedes para lo espiritual son muy buenos, para cantar, para alabar y para, no para alabar, para alabar al Señor y para atraer gente a sus iglesias. Pero ¿qué están haciendo por los demás? Y me sacó un versículo. Y me sacó también la tesis de Leonardo Boffel, aquel líder de la izquierda brasileño, católico, diciendo: Jesús no solamente predicó el amor, sino que tuvo acciones de amor y colocó en servicio de los demás esos dones. Eso le falta a la iglesia, y por eso la iglesia no es aliada de nuestra causa, compañero. Y tiene razón el tipo, tiene razón. Y empezamos a generar dinámicas que apunten a la respuesta de las necesidades de los pueblos. Y yo quiero en esta mañana decirle que nosotros, todos los que estamos aquí, servimos. Unos para cantar, otros para predicar, otros para enseñar, otros para servir, otros para visitar hospitales, para visitar a los que están en las cárceles. Tenemos una iglesia de la Asamblea de Dios en la cárcel. Allí bautizamos en la Modelo, Picota, Buen Pastor. Y allí he estado bautizando, hacemos esa labor, pero hay que tener una visión más amplia. Y como vieron en los devocionales de esta semana, aprovechar todas las oportunidades para servir. Si ustedes me preguntan, como iglesia, ¿ustedes qué hacen? Le voy a dar un pequeño recuento. Como iglesia, Asamblea de Dios en el mundo, 70 millones de miembros. Tenemos alianzas con entidades como World Vision o Visión Mundial, que da agua a los africanos, vivienda a los pobres en América Latina, cuidado a los niños. Ustedes ven quizás por televisión cuando dicen contribuya con $10 al mes a través de World Vision. Es una entidad cristiana y con ellos estamos asociados estratégicamente para hacer un trabajo aquí en Colombia, en zonas vulnerables como los Altos de María, Buenaventura y otros sectores geográficos del país. No en todo el país, sino donde está más álgida la situación. Tenemos nosotros convenios con entidades como Piedad, que genera una acción de padrinazgo a muchos niños en Colombia. 20 millones de pesos, que no sería una cifra muy cuantiosa, se reparten mensualmente para niños, para que coman y tengan útiles escolares. Eso es de la iglesia. Tenemos un plan que se llama Compasión, una alianza que firmé hace 10 días, una alianza internacional, para que podamos darle comida y educación a miles, no, aquí ya no es de cientos, miles de niños en Colombia y en América Latina. Tenemos un convenio nosotros con el Banco Arquidiocesano, y gracias a la gestión de Olga Borges, y con eso logramos movilizar 200 millones de pesos para ayudas a venezolanos el año que pasó, dando alimento, dando comida, dando medicina. Y no solamente desde el escritorio actuar, sino ir. Y por eso me he retado a ir cada año a Venezuela y pasar la frontera y saber cómo se pasa la frontera y cómo se sella el pasaporte y cómo hay que caminar hasta que lo espera un carrito ahí para llevarlo luego a la iglesia y pagar nuestros tiquetes, pagar nuestro hospedaje, llevar dinero para los hermanos allí, llevar comida, y con Esther pasar por la frontera con cajas de medicina, que es prohibido, y que pueden decomisar la guardia esa medicina. Y de forma milagrosa 5 personas, los 2 y 3 más, pasamos cajas de medicina para tratamientos de oncología, diabetes y otras enfermedades graves. Amados, ser cristiano no es practicar una teoría.
con base en el discurso de un gran líder llamado Jesús, es llevar a la acción práctica cada día de nuestra existencia todo aquello que Dios nos dio. A mí me preguntan: ¿y usted qué hace? Y yo tengo que ponerme como ejemplo. Y discúlpenme en esta mañana que yo tenga que hablar de mí, pero es que si el cura no aplica, en este caso el pastor, no aplica lo que predica, pues no estamos en nada. Dios me ha bendecido a lo largo de los años. Pasamos por tiempos de crisis, de pobreza, de escasez, de orar por el alimento, de buscar en los bolsillos para el transporte. Creo que a muchos nos ha pasado eso. Busquemos en los bolsillos a ver si hay para la leche. Nos pasó. Pero nunca renegamos de Dios. Nunca le pedimos a la familia. Fue un pacto de honor que hicimos los dos. Nunca le vamos a orar al hombre, le vamos a orar al Padre. Y Dios nos ha bendecido. Y no me da pena, tengo que decirlo con toda libertad, que de todo lo que nosotros dos recibimos, aportamos entre el 25 y el 30% mensual para mi Dios, la iglesia, iglesias, misioneros y familia. Y cuando yo hago la suma de ese 30%, digo: wow, podría irme a ver a André Rieu el 13 de septiembre en VIP. Pero no lo hago, porque yo me siento mal a veces comiéndome un plato de comida costosísimo. A veces lo hago, pero no siempre, porque digo: no puedo pagar tan caro cuando hay un hermano mío en Venezuela, hermano en la fe, que le cuesta tener jabón, pasta dental, y yo aquí comiendo fino. Tengo que dar. Me impacta lo que sucede aquí con Jairo Cuesta. Perdóneme que lo mencione, pero Jairo Cuesta es un señor que está allá atrás, y con sus ahorros le levantó una casa a un par de gemelos y su hermana. Compró un lote por allá por el suroccidente, y con sus manos construyó, compró bloque, compró materiales, le levantó la casa, y allí están los gemelos, está la muchacha, ahora los hijos de esos gemelos. A veces vienen a la iglesia, viven, porque esos gemelos y esa niña fueron abandonados en el Instituto de Bienestar Familiar. No conocieron a sus papás, a su mamá. Pero este hombre silencioso no tiene que hacer aspavientos. Dijo: voy a bendecirlos. Tengo que hablar de mi yerno Esteban, que a veces, como le pasó hace 2 semanas, dijo: todo lo que tenga se le voy a dar a esos venezolanos. Y lo llevó a D1, y con todo lo que tenía compró todo, y se quedaron sin 5. Dijo: no importa, lo hago por mi Dios. Les hizo mercado, les habló del Señor, volvió y los encontró, volvió y les dio, y volvió y les habló del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mi yerno dice: yo quiero darle no mi 10% a Dios, mi 20%, y se lo doy a mi Dios, y se lo doy a las familias venezolanas, para los que están en escasez. Yo creo que a eso nos llamó Dios, a que sirvamos, unos orando, otros dando, otros activando sus dones, sirviendo a mi Señor. Hace 2 semanas le dije a Esther: tengo una carga fuerte por una familia que no viene a la iglesia, viven en Suba, vamos a comprarle un mercado. Y nos fuimos. Y yo lo cuento porque a veces, bueno, mejor que sepa Dios lo que hace tu mano derecha y no sepa la mano izquierda. Pero lo estoy diciendo con humildad y en un acto de ejemplo. No escatimamos en bendecir a nuestros hermanos en Venezuela, los dos, ni de bendecir a los pastores en Ambon. Le estamos pagando un salario mensual.
Pero le dije a Esther: siento una carga, vamos a hacer un mercado y les compramos víveres, artículos de aseo. Fuimos y llenamos 3 cajas pesadas. Porque a veces uno dice: di un mercado, sí. No, dije que nos duela, que lo sintamos. Y lo llevamos allá. La mujer se puso a llorar y me dijo: solo Dios sabe llegar en el momento oportuno, porque no teníamos comida, el negocio no ha funcionado, el trabajo no está rindiendo, estábamos en escasez. Y yo no sabía si venirme feliz. Yo lucho con mi ego, no quiero decir: oh, qué hombre de Dios tan lindo. No, mi Señor, es lo poco que puedo hacer, Señor, por tanta gente en necesidad. Y así he ido a las cárceles, y así he ido a un hospital, y así he ido a una clínica cuando me han llamado, donde hay un paciente que está en crisis y agonizando, y voy allá y rompo mi agenda para hablarle de Cristo, porque el evangelio no es teoría, señores. El evangelio es una práctica, y a eso nos está llamando el Dios de los cielos. Ese es el propósito, porque nada de los títulos, de los rangos, de las posesiones, de la fama nos llevaremos, sino solo nos llevaremos ante Dios todo el bien que le hemos dado al Dios y al prójimo. Por eso no escatimes, porque un día Dios te honrará. Yo quiero orar por tus necesidades, para que te vayas en victoria para tu casa. Padre celestial, oro por cada hombre, oro por cada mujer, oro por cada señorita, oro por cada madre, oro por todos los que están aquí. Ayúdalos, Padre, a encontrar el propósito en sus vidas. Y esta semana bendíceles sus trabajos, sus hogares. Ábreles puertas que están cerradas. Glorifícate, Dios, en ellos. Tráeles seguridad. Ninguna arma forjada prospere contra ellos. Nada malo acontezca. Sueños en paz, armonía, entendimiento en sus matrimonios, comprensión con sus hijos. Ayúdalos en esos procesos jurídicos. Bendice toda buena obra de sus manos y eleva su nivel de fe, su vida espiritual y su relación contigo, en el nombre de Jesús. Amén.